Hola, buenas noches, estimados oyentes. Tenemos el placer de inaugurar el 2021 con una invitada de lujo. Pero esta vez es de verdad de lujo, ya la están viendo. Ella se llama Erna Pfeiffer y nos visita desde Graz, Austria. Erna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Perfecto. Qué gusto verte otra vez por Buenos Aires, porque sabemos que viajaste muchas veces, ¿verdad? Muchas veces no, 3 veces para ser exacta. Una vez en el 98, otra vez en el 2013 y la tercera vez hace casi 3 años en el 2018. Bueno, Em, bastante. Y en 2018 te quedaste un tiempo. sí, sí, la primera vez fui a un congreso de escritoras en Rosario Ujú. y me quedé unas 2 semanas, creo. La segunda vez estuve 3 semanas visitando las colonias judías para un proyecto de investigación y la tercera vez fue con mi marido en el 2018 de pura turista. Fuimos a Salta, Jujuy, Tilcara, Tucumán, Placer. muchos lugares. Qué bueno, qué gusto me da que conozcas bien bastante nuestro país, porque yo, la verdad que Graz no lo conozco, pero voy a conocerlo, te lo aseguro. Sí, lo tienes que conocer. Sí. Eh, Quiero contarles a los oyentes que Erna Pfeiffer nació en Graz, Austria, y cursó estudios de doctorado en Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo, hizo una tesis que ahora nos va a contar, y además es profesora titular de literatura hispánica en el Departamento de Filología Románica de la Universidad de Graz, misma institución que ella dirigió entre el 2003 y el 2005. Es una traductora de aquellas que nos abre las puertas al mundo alemán, digamos, al idioma alemán. Así que yo le agradezco enormemente a Erna estar aquí. Erna, contanos, empecemos por el principio y contanos de tus comienzos. Mis comienzos como investigadora, dices. Como quieras, como investigadora, como empezaste, que te fuiste a Colombia, pero así Sí, imprevistamente. eh, fue una experiencia única que en 1977 fui a Colombia y tuve una beca de una institución colombiana, una beca para escribir mi tesis doctoral sobre un tema más o menos académico, pero a los 3 días de haber llegado cambié de opinión y cambié de tema y al final escribí sobre la novela de la violencia en Colombia, porque me di cuenta que Colombia era un país con muchos problemas sociales, que había mucha pobreza, muchos niños en la calle, y era una cosa que necesitaba hacer. Le escribí una carta al profesor que me dirigía la tesis y cambié de tema y entonces tuve profesores muy buenos en el Instituto Caro y Cuervo, profesores excelentes que me ayudaron a encontrar textos interesantes para estudiar. Y en principio fueron 5 las novelas que estudié. Bueno, en realidad fueron muchísimas más, pero entre ellas había también novelas no tan interesantes o muy cruentas. Y al final estudié 5. Una que la conocen los colombianos, creo, que es de Eduardo Caballero Calderón, El Cristo de espaldas, de los años 50. Y luego 3 novelas de los años 60, una de Manuel Zapata Olivella, La calle 10, otra de Gabriel García Márquez, La mala hora, y la tercera de Manuel Mejía Vallejo, El día señalado. Y la última novela era ya de los años 70, o sea, en aquel tiempo era más o menos contemporánea, de Clemente Airó, y el título era El campo y el fuego.
Y Tremendo, eso de haber cambiado me pareció fantástico porque es la irreverencia de la juventud, ir con un proyecto y decir, no, esto es otra cosa. sí, claro, yo tenía 24 años y mi profesor se quedó bastante asustado, diciendo que cómo se me ocurría cambiar de tema y que Bogotá era muy peligrosa y todo eso, pero no, para mí la impresión fue tan fuerte de haber visto esos problemas sociales, la Claro, pobreza, las villas miseria, todo eso. vamos a dividir esta charla que va a ser muy rica, muy hermosa, en tres fases. La primera fue esa, tu irreverencia juvenil y tu tesis en Colombia. La segunda fase es lo que tú mismo le llamas como fase, es la literatura femenina, el erotismo, las publicaciones y el trabajo y la investigación que tenés sobre todo ese tema. Cuéntanos, por favor, sobre tu libro Amórica Latina. Esto fue un invento mío, hacer una combinación entre América Latina y el amor, porque en un momento dado me di cuenta que el mundo académico había estudiado las obras de los varones, obras eróticas, pero nadie tenía en cuenta a las mujeres. Entonces yo me dediqué a esto y edité una antología con textos eróticos solamente de mujeres, escritas por mujeres, empezando con Delmira Agustini, Alfonsina Storni, eh, y muchas autoras también en aquel entonces desconocidas, jóvenes, pero los textos eran sensacionales. Eh, sí, muchos poemas, partes de novelas, em, cuentos, relatos. A, a- Entre las a mí argentinas, me por ejemplo, estaba Luisa Valenzuela, Esther Andrade, Alicia Cosamé, a quien también ya invitaste a tus pastillas en la madrugada, ¿no? Sí, por supuesto, una linda que ya tuvimos acá y por la cual nos conocimos tú y yo además. Así que le agradecemos hoy de corazón a Alicia Cosame, que ya vamos a hablar también en esta pastilla porque tú tienes bastante que ver con eso, con las publicaciones. Eh, una pregunta, yo te escuché decir algo que me gustó mucho cuando hablas de esta literatura femenina y de esta cosa del amor que dices poner el cuerpo en la escritura. Contanos un poquito qué es eso. Ah, poner el cuerpo en la escritura. Em, en los tiempos antiguos creo que las mujeres teníamos cierto pudor para expresar nuestros sentimientos eróticos, ¿no? El deseo, las sensaciones corporales. Y pienso que las autoras que yo traduje em, saben expresar muy bien sus, incluso las sensaciones más corporales y escriben un poco con la tinta de su cuerpo. Algunas incluso llegaron a decir con los líquidos de la vagina, ¿no? Entonces, eran textos bastante sensacionales y de hecho ha sido mi libro más exitoso en el sentido de que se publicaron 3 ediciones diferentes en Alemania y en Suiza y en Austria. La primera fue una edición austríaca, la segunda alemana y la tercera suiza. Es fantástico, ¿no? La obra de Erna es enorme, hoy no la vamos a abordar toda, por eso lo que hice fue tratar de resumir un poquito y hablar de estas tres fases que me parecen muy, muy interesantes y además que nuestra audiencia va a estar eh, interesada en leer esos textos y también en escucharte. Eh, Pero te quiero contar una cosa que ahora se me ocurre en una de las lecturas que ¿Sí? tuvimos en Viena con los textos eróticos de las mujeres en un club de mujeres. Me pasó una cosa terrible porque estábamos leyendo los textos
sí. Y al final, después de la discusión, llega un señor y me dice, y ahora tengo ganas de violarte. Son las cosas que te pueden pasar como mujer. Por eso te digo que incluso podría ser un poco peligroso exponerse a esta especie de voyeurismo, ¿no? Masculino. Un señor que había ido a la lectura pensando que, ¿En qué ciudad? no sé, ¿En qué ciudad en fue? Viena, En Viena. en Viena fue en un club de mujeres conservadoras del Partido Increíble. Popular. Bueno, eh, está bien, es un riesgo, es un espacio de riesgo esto del Sí, feminismo y de la sí, sí. escritura, Son las cosas que te pueden pasar. tal cual. Hernán, siguiendo la siguiente, que es tu literatura dedicada al área judeo-latinoamericana, pero sobre todo con mujeres. Quiero que nos cuentes un poco, ahora vamos a ver también pasar el libro este que tradujiste, que escribiste. Contanos un poco de qué se trata este libro. Mujeres judías. Sí, Ah, ya. Am, no sé, en algún- no sé pronunciar en alemán, si no te lo leía, pero Seguramente te refieres a mi antología sí. Mit den Augen in der Hand, que Eh, contiene textos de Mit den autores Augen, sí, mit exacto, den Augen in der sí, Hand, ¿no? sí, sí, es eso. Es una antología de textos de diferentes autores y autoras Sí, argentinos sí, que son de procedencia judía, sí, porque en algún momento dado me había dado cuenta que muchas de las autoras que estudiaba, que traducía, tenían algún ascendente, digamos, ascendencia judía. ujú, Y entonces traté de reunir en un tomo cuentos, ensayos, partes, fragmentos de novelas de estas autoras. Y fue cuando fui a la Argentina en el 2013 para entrevistar y hablar sobre la traducción con muchos autores y autoras. Hablé con Mario Golubov, con Ana María Schua, con Susana Schwartz. em, Fui a las colonias judías en la provincia de Entre Ríos y de Santa Moisés, Fe. sí, mm, Visité Moisés-Ville, Palacios, Villaguay, Bassa Bilbaso. Entrevisté a Perla Suez, pues, que acaba de ganar el premio sí, eh, Rómulo como Gallegos, ¿no? gallegos, sí, Sí, fue una, fantástico, una experiencia fantástica. bueno, aquí quiero hacer un paréntesis y también preguntarte y felicitarte y que nuestra audiencia sepa que Erna acaba de ganar, porque hace muy poquito, que fue a fines de diciembre, ¿verdad? Creo, el Premio Nacional de Traducción en Austria. No sé si lo digo bien, pero explícanos, por favor, ese premio que ganaste. Em, el Premio Nacional para la Traducción Literaria es el premio más alto que hay en Austria para traductores y traductoras. Y cada año se lo otorgan a un traductor o una traductora que traduce al alemán y un premio a un autor que traduce del alemán a otros idiomas. Ya. Y es un gran honor haberlo ganado este año porque es un premio muy codiciado. Me imagino, Erna. Además, como les dije al principio, es la puerta al mundo. Un buen traductor como Erna, al alemán, todos soñamos. Así como el señor ese en Viena le dijo, te quiero violar. Yo diría que frente a Erna, todos los que escribimos algo decimos, quiero que me traduzcas, Erna. Me pasa muchas veces, me mandan muchos libros, me Sí, mandan textos y tengo que elegir, por me supuesto. imagino, me imagino. No Bueno, puedo dedicarme a todo. ¿qué te parece si ahora que estamos medio en la mitad de nuestra charla tan linda y tan amena, eh, que nos leas, que nuestra audiencia conozca un poquitito, un párrafo que vos elijas,
por ejemplo, de una de estas escritoras argentinas como Susana Schwartz, del libro Trenzas, creo. Si nos podés leer un cachito, en español, lógicamente. Ah, claro, con mucho gusto. Em, la novela Trenzas de Susana Schwartz es un texto sumamente interesante, el último que traduje y que salió en la editorial Löcker en el año 2019. Sí. Y voy a leer un cachito Sí, para que sepan de qué trata y qué estilo tiene, porque es un texto único. sí. Llueve, como antes, llueve. Y los truenos, los relámpagos, la tormenta. En el pueblo y en la ciudad llueve. En el pueblo y en la ciudad la lluvia parece ser la misma, pero no es la misma lluvia. El hombre juega con la radio, gira y gira las perillas y escucha voces desconocidas. Y no lo sorprenden tanto los diferentes idiomas como las diferentes tonadas que producen. Clavó el cuchillo en la cáscara verde y partió en cuatro la sandía. Clavó los dientes en la pulpa roja y comió toda la sandía y puso en hilera las semillas negras. El azúcar de la fruta penetró en sus muelas y ella lloró toda la noche. Y recordó a la niña que sentada en la tierra, bajo la copa del paraíso, se atragantaba con sandía, y su dolor se desvaneció solo con el amanecer. Atrapó a la nena, la agarró de las trenzas, le tapó la boca y empezó a sacar la bombachita, pero se detuvo porque empezó a llover. Este trozo. Es muy fuerte el texto, ¿no? No, eso es del libro Trenzas de Susana Schwartz. Es del libro Trenzas de Susana Schwartz. Fantástico. ¿Y cómo ahora se me ocurre así improvisarte una pregunta y claro, sabes muchísimo del idioma, entonces, ¿qué te pasa cuando estás traduciendo? Así como nosotros nos emocionamos al leer en nuestro propio idioma. Cuando tú traduces, me imagino que es doble el efecto, ¿verdad? Em, sí, cuando traduzco tengo que concentrarme mucho, ¿no? Porque por un lado tengo que adentrarme del todo en el texto, tengo que dejarme penetrar por las características de cada texto, porque son muy diferentes, ¿no? Hay textos que son muy narrativos, hay textos como este que acabo de leer de Susana Schwartz, que es muy poético, Mm, que tiene muchas cualidades poéticas, y hay otros textos que juegan mucho con el idioma, como por ejemplo el texto de Luisa Futuransky, que es otro de los que traduje últimamente, que hace todo un juego con los idiomas, con los sonidos. Entonces el trabajo de traducción tiene que ser todavía más claro. creativo, más artístico. Tengo que encontrar juegos de idiomas en alemán que traduzcan el sentido, pero que al mismo tiempo tengan que ver con este juego, con lo Claro. lúdico del texto. ¿Quieres que te lea un trocito del Formosa de Luisa Futuransky? Ah, quiero que me leas, pero, pero sí, dale, ahora, mejor. Porque si te leo, por ejemplo, el comienzo Sí, del Formosa de Luisa Futuransky, sí, te vas a dar cuenta que lo que importa aquí son los sonidos y el dale, juego con el idioma. genial. Escucha. Pichi, no sé por qué, quién sabe ellos tampoco, pero a toda la camada nos pusieron apodos de bichos que hasta hoy no nos pudimos sacudir de encima. Pensarían que era cariñoso. Chola, Quique, Bochi, Chiqui, Dito, Cacho, Pichi, Michi, con variantes como por ejemplo
pichita y pichona, cachito, mincho, picho y biche. Imagínate traducir esto. No, 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 la verdad, por eso digo, chapeau, Erna, chapeau. La verdad es que es un placerazo tener a alguien que se adentra en esto de la traducción a su propio lenguaje. Fantástico. Mira, ¿qué te parece si ahora ponemos un clip con algunas de las poquitas obras que vamos a hablar en esta entrevista a nuestra audiencia? Así conoce un poco los títulos y las tapas de los libros y también un poquito de fotos de tu ciudad, que es preciosa. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Vamos. Bueno, ya conocieron un poquito, por lo menos de las tapas, de los libros que vamos a hablar hoy, de Erna Pfeiffer, y también algunas imágenes de la hermosa ciudad de Graz, en Austria. Y, Erna, queríamos ir ahora a un libro que vos hiciste, que me pareció súper importante, que editaste, un homenaje en el año 2013, que es un tomo colectivo. Cuéntanos un poquito de esto. Es un homenaje a la obra de Alicia Cosamé, autora argentina, quien vive en el exilio en Los Ángeles, a quien conozco desde hace más de 30 años. Y para un cumpleaños, digamos, hicimos este tomo colectivo de homenaje, junto con algunas investigadoras norteamericanas, francesas, argentinas, italianas, españoles, chilenos, todos colaboraron para hacerle un lindo tomo con textos académicos, pero también con poemas. Y el mayor honor para mí fue que Juan Gelman escribiera un poema expresamente para este tomo, para Alicia Cosamé, y esto a mí me pareció fantástico. Por supuesto que ya te estoy pidiendo que lo leas, por favor. Ahora tengo que leerlo, ¿no? Sí, claro. Juan Gelman. El poema se llama Plaza Pública y está dedicado a Alicia Cosamé. Fue escrito en México DF el 18 de diciembre de 2009. Limosnas que se dan, la cera que se gasta, en el turbión del cero, gemidos de esperanzas heridas, gestos de la verdad, permisos para hablarse, y la fugacidad, madre de todo. ¿Quién plantó su bandera en las ropitas del vínculo lloroso? Ni cabeza ni pies sirven al aire de la palabra, ella, la que nació de milagros de ser. Divide aguas que esperan mientras un águila se esconde en su propio esplendor. Wow, nuestro queridísimo y amado Juan Gelman, a Alicia Cosamé. La verdad, un lujo que lo hayas traducido. ¿Cómo haces para traducir poesía? Eso es tremendo.
Traducir poesía es todavía más difícil que traducir narrativa, Sí. o cuentos o novelas, Mm, pero también es difícil traducir piezas teatrales, por supuesto, claro, porque hay que claro. tomar en cuenta que los actores, las actrices tienen que mm, poder pronunciarlo en una escena, ¿no? Seguro. Pero traducir poesía es un desafío especial porque tienes que fijarte no solamente en el contenido de las frases, sino también en la métrica, Sí. a veces en la rima. Por ejemplo, los poemas de Alfonsina Storni que traduje eran antisonetos, entonces tienes que fijarte en la rima, en la cantidad Claro, de sílabas y todo, ¿no? Muy difícil, y la pero metáfora sobre todo, claro. sí, pero es una cosa fascinante. Un desafío, me imagino, ¿verdad? Sí. Mira, como estamos ahí justo más o menos con el tiempo, yo quiero que nos hables de tu último libro, que en realidad es una novela. Así que, como el título está en alemán y yo no sé pronunciar alemán, lo vas a decir tú cuál es el título y de qué se trata, tu último libro. Mi último libro no es una traducción, sino que es una novela que se acaba de publicar en alemán y la novela se llama Eine Widerrede, que es difícil de traducir, pero sería algo así como una contradicción. Cuando alguien le contradice Mm. a una voz de autoridad, digamos. Porque la novela tiene algo de autobiográfico y es una gran crítica a la época nazi en Austria. ¡Wow! Contiene eventos reales, ficcionalizados de mi familia, sobre todo de mi abuela, de mi abuelo, de determinadas personas de mi familia que han sido artistas, locos, soldados, víctimas, niños. Entonces, el libro se divide en tres diferentes partes. Una parte es una especie de diálogo entre una mujer bastante joven y una mujer mayor de unos 84 años. Y las dos mujeres se quieren, pero tienen vivencias muy diferentes, ¿no? Luego hay una parte de extractos de un manual de educación nazi que nuestras madres y abuelas se lo regalaba cuando nacía el primer hijo. Se llama Die deutsche Mutter und der erstes Kind. Entonces, el Estado nacional socialista les regalaba a las madres un manual de cómo tenían que educar a sus hijos. No, Y no, me es pone una la piel. cosa que te pone los pelos de punta. Sí. Y la tercera parte son cartas de un soldado en la Segunda Guerra Mundial, un soldado bastante crítico que luego no sabemos exactamente qué suerte va a tomar, pero supuestamente muere en la guerra. Bueno, así más o menos No, es es el. apasionante. Yo quiero leerlo, pero no sé leer alemán. ¿Podrá algún traductor pasarlo al español? Bueno, si nos escucha algún traductor del alemán al castellano, que lo traduzca, por favor. Convocamos, estamos en eso convocando porque la verdad es que ya me apasionó el tema de tu libro. Mucho para hablar. Eh, y bueno, se nos acaba el tiempo, pero quiero, porque me contaste un relato que me llenó de alegría y de humor, para terminar, que lo cuentes sobre los años 70 y a uno de tus profesores que cuando volviste de Colombia, ¿qué te dijo? Bueno, contá todo, por favor. Ah, bueno, es una cosa que nunca la voy a olvidar, porque uno de mis profesores, bastante reaccionario, que había sido padre carmelito, eh, carmelita español, ¿Sí? y cuando yo
volví de Colombia, eh, me dijo que el cuento de las villas miseria en América Latina, bueno, callampas o favelas o pueblos jóvenes, como se llamara en cada país, era una mentira lanzada por Moscú, porque claro, la Unión Soviética era su enemigo, entre comillas. Y cuando yo le dije que había visto bastantes pueblos jóvenes en Bogotá, Villas Miseria, me dijo que igual no me creía, que todo era una mentira, que no existían. Me encantó. Cerramos así con esta mentira que inventó Moscú en los años 70, pero que lamentablemente en Latinoamérica seguimos padeciendo. De villas misterias, de pobreza, de desigualdad, como ya saben, y como ya sabe nuestra audiencia. Erna, fue un placerazo. Te agradecemos enormemente esta pastilla. Y Quisiera vamos, agradecerte a ti toda la preparación y toda la organización y espero que haya sido interesante. súper, súper, gracias. Chao, 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 chao. chao, chao.